Buenas noches, amigos de RCTV, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado a Enrique Fernando Salas Feo, gobernador del estado Carabobo. Desde hace mucho tiempo, 20 años podríamos decir, Venezuela ha venido declinando, y una de las causas fundamentales de ese declinar está en la calidad de la dirigencia política y en la calidad de la dirigencia económica también, por supuesto. Para salir de ese marasmo, Venezuela tiene que renovarse políticamente, tiene que abrirle las puertas a una nueva generación de dirigentes que pueda encauzarla por los retos que nos plantean estos tiempos. Un ejemplo de esa nueva dirigencia es Enrique Fernando. Él ha luchado por conseguir un puesto en la política y lo ha conseguido a pesar de muchas dificultades. Entre los retos principales que se dice que tiene planteada Venezuela para el siglo XXI está el de la descentralización. ¿Cómo están enfocando ustedes en Carabobo ese tema? Bueno, Marcel, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado a tu programa, arrancar este programa que es tan querido por toda Venezuela. Y buenas noches a Venezuela en esta oportunidad que me das. Marcel, la descentralización en el estado Carabobo ha sido el logro no solamente de un gobernante, sino el esfuerzo de toda una sociedad civil por incorporarse precisamente a áreas que habían sido tomadas prácticamente por asalto, por, como tú lo decías arrancando el programa, por cúpulas partidistas que no dejaban que respirara nuestra sociedad civil, nuestra comunidad. De allí que primero comenzó con el triunfo del gobernador Enrique Salas Romer, y de allí se han comenzado a generar una cantidad de contagio a través de toda la comunidad carabobeña, hasta el punto de que hasta en la misma Universidad de Carabobo, por ejemplo, la misma universidad ha logrado elegir autoridades que no vienen de ninguna corriente política. Sí, ¿y cómo lograron eso? Bueno, lo bueno se contagia, igual como lo malo se contagia, lo bueno también se contagia. Y de allí lo que ha ocurrido es que la Universidad de Carabobo ha venido tratando cada día más y más de buscar caminos hacia la excelencia, de votar precisamente por aquellos profesores que no representan esa dirigencia que lamentablemente dirigían la universidad con criterios partidistas y no con criterios como debe ser dirigida una universidad. El mismo caso se ha contagiado también en lo que es el Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Allí, por ejemplo, está el doctor Juan Pacha Lituma, que es un independiente, un hombre que jamás en su vida ha militado en ninguna organización política, pero que se atrevió a desafiar lo que significan unas cúpulas que tratan pues de cerrarle el paso, como tú lo decías, no solo a las nuevas generaciones, sino a aquellos ciudadanos que pueden aportar para una comunidad. ¿Y en la policía cómo han hecho? Bueno, en la policía tenemos ahorita una lucha realmente interesante, que a mí me entusiasma muchísimo, porque veo que estamos trabajando en el camino de los hechos y no de las palabras. En Carabobo yo vengo trabajando muy duro para que se depure como deben ser todos los cuerpos policiales. En el caso que le compete al gobierno de Carabobo, la policía del estado Carabobo, yo ya he depurado a 2 comandantes de la policía y al mismo tiempo 160 funcionarios. Pero nos hemos tomado la iniciativa, gracias a un equipo humano que me acompaña, de ir investigando cada vez que se detiene un delincuente y es pasado a la PTJ, ¿qué pasa con ese delincuente? ¿Y qué pasa? Hemos encontrado que el reciclaje de delincuentes en el estado Carabobo y en todo el país es realmente asombroso. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre, Marcel, porque la ley que crea el cuerpo técnico judicial le da unas facultades demasiado elevadas en cuanto a lo que significa la elaboración de los expedientes. Un expediente es prácticamente la hoja sobre la que se va a basar su castigo o su premio, es decir, la libertad. Entonces, teniendo toda esta facultad la PTJ,
lo que ha hecho durante un tiempo ha sido que se ha ido tergiversando su razón de ser, y en lugar de ir trabajando por una mayor justicia, buscan negociar con el delincuente. Está hasta tarifado prácticamente el delito que haya cometido cualquier persona que haya cometido una falta, y de allí lo llevan a la calle nuevamente a los 8 días. ¿Tienen pruebas de eso? No solamente pruebas, sino que tenemos estadísticas muy serias que han sido llevadas adelante a través del tiempo por este mismo equipo que te estoy hablando. Y, por ejemplo, en el mes de agosto hay algunos puntos que llaman la atención. No sé si saldrá en pantalla, pero fíjate que fueron remitidos en el mes de agosto 534 personas de la Policía del Estado Carabobo detenidos por causas necesariamente que obligaban a mandarlos a la PTJ, y encuentras aquí un 25.28%, es decir, 135 que no aparecen registrados. Es decir, cuando llegan al estacionamiento de la PTJ, los negocian allí y ni siquiera aparecen en el registro que obliga al Ministerio de Justicia a mantenerlo tal cual es. Y a veces he tenido... O sea, agarran a una persona cometiendo un delito, la llevan a la PTJ y en PTJ no entra, sencillamente. No entra, simplemente en el estacionamiento le señalan, mire, en lugar de llenar el expediente, usted bajándose de la mula, pues como se dice en criollo, puede lograr la libertad inmediatamente. Ahora, el director de PTJ es una persona seria y es una persona con una trayectoria. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Lo que ocurre es que definitivamente en nuestro país hay que comenzar a tomar decisiones del piso de la oficina de él hacia abajo, que muchas veces se tiene que llevar por delante a fuertes anclajes que hay dentro de esa organización, que tienen conexión directa con todos los estados del país. Imagínate tú cómo puede resolverse el problema de la seguridad si tú tienes unas cifras como las siguientes: de cada 100 detenidos en el estado Carabobo, y esto es para todo el país, y eso es lo que le quiero decir a Venezuela. Esto que hemos hecho en Carabobo, si se realiza en Caracas, en Miranda, es sorprendente. Si se realiza en el Zulia, si se realiza en Lara, obtendríamos cifras similares. Aquí tenemos que un 76% de los que detiene la Policía del Estado Carabobo son puestos en libertad en menos de 8 días. El 21%, esta parte verde que está acá, son los que la PTJ envía a los tribunales penales. Y solamente un 3% son los que se les dicta auto de detención. Es decir, que de cada 100 personas que detiene la Policía del Estado Carabobo, 97 regresan a la calle en menos de 8 días. Esto, Marcel, te imaginarás que conlleva a una situación de reflexión, de análisis, de toma de decisión, y que... ¿Y no será que la Policía de Carabobo detiene a la gente con mucha facilidad? Eso podría ser, pero simplemente lo que ocurre es que indistintamente si es con mucha facilidad, la PTJ tiene que mantener sus registros de lo que le llega. Yo me pregunto es que ¿por qué no están registrados? Y otra cosa que me pregunto es que ¿por qué si la PTJ sabe que eso ocurre? ¿Por qué si la PTJ dice que es un cuerpo que realmente se vende pues como un cuerpo que es experto en investigaciones, que ha logrado resolver cangrejos realmente importantes para Venezuela? Me van a decir que no conocen los nombres de lo que está pasando dentro de su casa. Yo te traje acá, Marcel, por ejemplo, un caso que yo considero lamentable, porque el robo de vehículos en Venezuela lamentablemente está demasiado relacionado con algunas actividades de la PTJ. Aquí hay un fulano que fue detenido por la DICIP el 2 de noviembre y el 20 de noviembre fue sacado no por la PTJ de Carabobo, porque la PTJ, la DICIP envió a este señor, lo envía a la PTJ de Carabobo, pero ya yo había formulado la denuncia. Como había formulado la denuncia, se pasó a este fulano directamente a la PTJ de Miranda, y fue la PTJ de Miranda la que soltó a un fulano que robaba vehículos, le cambiaba el serial y mantenía en jaque completamente esta situación. Y por ello yo he solicitado que el Ministerio de Justicia se aboque a esta situación, no solo porque Carabobo necesita que sea depurada la PTJ definitivamente, sino porque también
es un tema que el país completo reclama que se tomen decisiones, porque de lo contrario no podríamos resolver el problema de la inseguridad. El problema de la PTJ es que es la raíz de la inseguridad. Y te señalo por qué. No te puedo señalar que es el único cuerpo corrompido, pero sí el que genera la corrupción. En el momento en que un policía, un DICIP, un guardia nacional, cualquier cuerpo de seguridad, observa que cuando agarra un delincuente se lo entrega a la PTJ y ese PTJ lo negocia, ellos están observando que están proporcionando es un negocio a la PTJ. De allí comienza la corrupción entonces al revés, y es que cualquier otro ente dice, bueno, si la PTJ no va a sancionar a este fulano, si la PTJ no va a aplicar medidas correctivas, entonces yo negocio al delincuente. Entonces es una cadena en la cual solamente en el momento en que se le ponga realmente orden, se reestructure y se depure la PTJ, en ese momento es que podríamos lograr que entonces a partir de allí la PTJ colabore y contribuya a poder ir sanando el resto de los cuerpos de seguridad de Venezuela. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que siguiéramos en este punto. O sea, ¿qué has hecho tú para que esto se corrija? ¿Has hablado con el ministro de Justicia? ¿Has hablado con el director de la PTJ? ¿Has hablado con el fiscal general de la República? En fin, ¿qué estás haciendo? Porque el problema luce grave. Y en general hay una impresión en el país de que en el robo de vehículos y en muchos otros delitos hay altos funcionarios implicados, de manera que es importante resolver esto. Ya regresamos. Hace un momento tú comentabas cómo cuando la policía del estado Carabobo detiene a delincuentes y de acuerdo a las disposiciones legales los lleva a la PTJ, muchos de estos delincuentes ni siquiera son ingresados en PTJ, sino que son negociados en el estacionamiento, decías tú. Esto es grave, o sea, esto es el tipo de cosa que yo creo ha contribuido a que el delito aumente de una manera tan importante en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿qué has hecho tú para combatir esto? ¿Qué has hecho tú para que el director de la PTJ tome medidas, para que el ministro de Justicia intervenga, para que la Fiscalía General de la República participe? Sí, Marcelo, lo primero que hice fue levantar todas estas estadísticas, que es el fruto de un trabajo que se inició precisamente en el momento en que el presidente de la República pidió estadísticas, pidió que se depurara la policía, la PTJ. De allí que quise hacerlo científicamente, para que no fuese una denuncia así al voleo, sino que fuese una denuncia sustentada en hechos y no palabras, como a mí y al equipo que me acompaña nos gusta enfrentar las cosas. De allí fui a reunirme con el comisario Lazo Ricardi. Él me garantizó que en 2 o 3 días iba a ir el inspector nacional de la PTJ, que se llama Neptalí Medina, iba a viajar a Carabobo. Efectivamente lo hizo. Cuando se reúne conmigo en el despacho, me señala: gobernador, yo pensaba que en la PTJ de Valencia habían algunos problemas, pero me he encontrado con una PTJ totalmente podrida. Eso me lo dice en privado, Marcel. Pero al día siguiente, cuando amanezco, leo la prensa, el señor declara que el gobernador debe dar nombres, que el gobernador está siendo asesorado por PTJ resentidos. Y allí fue cuando me di cuenta de que este señor como que no fue a resolver el problema de la PTJ en el estado Carabobo, sino que fue un poco a confundir a la sociedad civil. Y tú comprenderás que cuando uno levanta la voz, cuando uno habla y que le gusta hablar con la credibilidad del caso, porque eso es precisamente lo que le reclamamos a muchos políticos de nuestro país, entonces decidí enterar a todo el país de la situación que estamos viviendo. Nosotros no vamos a poder resolver el problema de la seguridad hasta que no tengamos una PTJ confiable. Y de allí... ¿Y por qué no es confiable la que tenemos? Bueno, precisamente por lo que te vengo diciendo, porque tienen estrechas vinculaciones con lo que significa la mafia organizada. Mira, muchos que me están escuchando ahora, por ejemplo, que le hayan robado un vehículo, luego de 2 o 3 horas después de poner una denuncia en la PTJ, son llamados
por un fulano que le dice, mire, nosotros sabemos que le robaron el carro en tal parte, es de tales características, y yo tengo conexiones con las bandas y yo se lo puedo conseguir. Yo me pregunto, ¿cómo ese señor que está llamando consigue la información? Nada más se lo puede conseguir, Marcel, es a través de la PTJ, que se comunica con todo ese universo de bandas que hay, y entonces se encuentran dónde es que está el vehículo, y entonces se le llama al fulano y se le pide un rescate por dicho vehículo. Igualmente, por la alcabala de Peracal en el Táchira, van y pasan vehículos directamente manejados por algunos inspectores de la PTJ y se identifican como detectives y que van en una misión especial. Llegan del lado de Colombia y del lado de Colombia venden el vehículo. Por supuesto, cuando regresan colocan la denuncia para cobrarle al seguro el dinero porque por el robo de dicho vehículo. En fin, es toda una maraña. Ahora, no es posible que cuando el comisario te visita y te dice que ha encontrado una PTJ completamente podrida, él tiene que buscar estrategias para manejar eso, que te haya pedido los nombres justamente para tener las pruebas, viniendo del propio gobernador. Lo peor del asunto es que él declara, y para los que pudieron ver la prensa en esa oportunidad, él tenía un papel enrollado en la mano, y precisamente ahí tenía los nombres que privadamente se les había dado. Pero yo sé cuál es la estrategia. La estrategia que tienen es que yo dé los nombres de inspectores o de comisarios vía público para luego entonces el denunciante terminar siendo demandado. Y en ese jueguito no voy a caer. Yo lo que les digo a ellos es depuren la PTJ porque es una responsabilidad que tiene el cuerpo técnico judicial con Venezuela. El problema de la seguridad es el problema más serio que tiene Venezuela y de la PTJ nace toda la raíz del problema, porque de allí entonces nacen todas las componendas, todos los elementos que van estrechando a los cuerpos de seguridad, llama a los policías, llama a los DICIT, llama a la Guardia Nacional. Y después de este incidente con ese comisario, ¿qué dice el comisario Lazo-Ricardi? ¿Qué dice el ministro Meyer? Bueno, es que además de haberle planteado este problema al comisario Lazo-Ricardi, también lo he llevado directamente al ministro de Relaciones Interiores, que lo tiene, pero todo con cifras, con estadísticas, con nombres, con todo esto. Al Consejo de la Judicatura, que por cierto quiero aprovechar tu programa para decirle que hace mes y medio le llevé las cifras de los tribunales penales y todavía no me ha dicho qué fue el resultado, cuál fue el resultado, que salió precisamente de los inspectores que él mandó. A veces me resulta sorprendente cómo algunas instituciones que nosotros los venezolanos reclamamos que funcionen como debe ser, porque el Consejo de la Judicatura está mandado a ser un consejo que se dedique a vigilar que los tribunales funcionen como es, y nosotros en Carabobo hemos llevado las estadísticas concretas, juzgado por juzgado, y todavía no han dicho nada, hasta el punto que los inspectores que mandaron a Carabobo, media hora después de haber llegado, fueron entrevistados por la prensa regional y el resultado de la declaración fue que hasta el momento no habían encontrado nada. ¿Cómo podían declarar media hora más tarde si yo lo que le llevé fue un cartapacio de más de 1000 y pico de casos? Que eso ameritaba toda una investigación. Pero más allá ahora de eso, hay una sospecha compartida o una impresión compartida por la opinión pública venezolana de que todos esos organismos, policía, organismos electorales, Consejo de la Judicatura, están politizados y están controlados desde las cúpulas de los partidos. Entonces, ¿por qué te van a hacer caso a ti? Tú eres un independiente, tú eres un enemigo para ellos. Entonces, lo que te estás es cazando 800 pleitos con las cúpulas partidistas que te van a aplastar al final. Bueno, Marcel, yo fui electo gobernador de Carabobo para ser la voz de mi pueblo. Yo por ahorrarme un determinado problema, no puedo ser la voz de toda una ciudadanía que lo que está clamando es por que exista seguridad. Y si el precio que tengo que pagar son ataques de todo tipo, bueno, bienvenidos. Yo sé que el pueblo carabobeño me va a defender y el pueblo venezolano, porque sabe que yo estoy hablando con la verdad. Y al mismo tiempo, quiero decir... Pero mira, yo recuerdo hace más de 25 años, cuando se planteó la ley del Consejo de la Judicatura, el presidente Caldera dijo, en aquel momento era presidente también, dijo lo que iba a pasar con el Poder Judicial a raíz de la creación del Consejo de la Judicatura. A pesar de eso, el Congreso le impuso la ley
Y ahí está el desastre en que está convertido lamentablemente el Poder Judicial en Venezuela, en donde todo el mundo sabe que está politizado, bueno, todo el mundo sabe todos los problemas que hay ahí, han sido señalados en todos los estudios que se han hecho de los males venezolanos, y sin embargo no pasa nada. Fíjate que ahí estaba la doctora Parra haciendo un trabajo excelente, y se la llevaron por delante. Entonces... Tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero fíjate que Gisela Parra sigue adelante en su lucha. Lo importante es que no desmayemos en esta lucha. Esta es una lucha que es difícil, es complicada, pero el entusiasmo que tengo no nace nada más de soñar, sino que también nace de que yo estoy viendo algunos hechos importantes. Por ejemplo, el presidente Caldera hace 2 meses pidió la depuración y la reestructuración de la PTJ. Durante todos estos días ha venido teniendo reuniones para lograr un mejor poder judicial. Y de hecho, yo soy de los que piensa que el presidente Caldera hay que darle todos los poderes para que enfrente la situación de todo el sistema judicial, PTJ y tribunales penales. Y por ello, siento que el Congreso de la República debe darle todo el apoyo. Yo estoy seguro que el presidente Caldera cuenta en este momento en materia de seguridad con el apoyo de todos los gobernadores, que somos 22, y de los 328 alcaldes. Y eso significa todo un país pidiendo a gritos, Marcel, que exista seguridad en nuestro país. Y si existe alguien que de verdad tiene la fuerza para llevarlo adelante, no solamente por su posición, sino por su autoridad moral y por la credibilidad en el país, es precisamente el presidente Caldera, del cual estamos todos seguros que muy pronto le anunciará al país importantes medidas en este sentido. Vamos a cumplir unos compromisos. Por cierto, ¿por qué dijiste 22 gobernadores? Pues son 23, que el del Distrito Federal no cuenta. Sí, es cierto, hay 23. O es que ese como no es elegido no cuenta. No, sí cuenta. Y además es un buen amigo de hace muchos años. Ya regresamos. Hay mucha gente que comenta los cambios que han ocurrido en Carabobo, incluso gente que no es magallanera, o sea que confiable. ¿Qué es lo que ha pasado allá? Porque Carabobo no es distinto del resto del país. ¿Por qué allá han ocurrido tantas cosas? Mira, Marcel, mi padre, el gobernador Salas Romer, arrancó una revolución en donde se le fue dando cabida, entrada a toda una sociedad civil, y con una filosofía que es la del respeto al ciudadano, en la cual primero va el individuo como tal, se le respetan sus opiniones, tiene derecho a opinar como quiera, no existe ningún tipo de intentar cambiar el curso de la opinión dentro de un Estado que siempre ha sido polémico. Pero aquí en Caracas también opinamos libremente todos, y sin embargo la ciudad está sucia, está fea, está llena de buhoneros, es de las más inseguras del país. Está en el involucrar, en el que cada ciudadano se sienta protagonista y participante dentro de los cambios. Fíjate tú que desde el mismo equipo de gobierno que acompañó al gobernador Salas Romer y que me acompaña a mí, tú ves que la mayoría son personas que se han destacado dentro del mundo empresarial, se han destacado dentro del mundo de la universidad, se han destacado dentro del mundo de la cultura, y prácticamente el único que de alguna manera u otra tiene algún tipo de interés en el área política es el gobernador. De resto, todos son gerentes, altos gerentes que están trabajando para lograr resultados. Si no, ¿cómo te puedes explicar los logros que en materia de vivienda el Estado Carabobo ha llevado adelante? El reto que tenemos... ¿Qué han hecho en materia de vivienda? Mira, el gobernador Salas Romer llevó adelante un proceso en el cual cambió barrios a urbanización popular, es decir, dando de todos los servicios, un total de 147 en 4 años. 4 años porque el Instituto Regional de la Vivienda se fue formado 2 años después de haber arrancado. Y nosotros en este año hemos logrado urbanizar 60 barrios convertidos en urbanización popular, y estamos ya con un norte muy claro,
y es que para 1998 le queremos anunciar al país que somos el primer estado que no tiene ni un solo barrio, es decir, que las personas viven en urbanización popular con todos los servicios necesarios. Y para ello hemos decidido enfrentar... ¿Eso quiere decir que no habrá ranchos? Eso quiere decir que no habrá lugar en el estado donde no hay garantizado todos los servicios. El rancho ocurre lo siguiente: una vez que entra el gobierno y da todos los servicios, el mismo ciudadano, al ver que la parte de afuera de su casa está mejor que la parte de adentro, de alguna manera empieza a darse cuenta de que bien vale la pena recuperar su misma vivienda y consigue sus materiales de construcción. Y mientras nosotros como gobierno hemos construido en los últimos 5 años más de 18.000 viviendas, el ciudadano común ha podido construir más de 100.000, pero por propia iniciativa. Es decir, que el elemento multiplicador consiste en que el ciudadano se sienta protagonista de su mismo futuro. Fíjate lo que viene ocurriendo en materia deportiva, Fundadeporte. En materia deportiva, los atletas, lo primero que hicimos fue sacar la política de la materia deportiva. La mejor política deportiva es hacer deporte sin política. Agarramos los mejores atletas y al mismo tiempo comenzamos todo un proceso que le llamamos el buscar la semilla del deportista. Muchachitos desde los 8 años los agarra Fundadeporte y los va formando para que todos los años Carabobo pueda contar con verdaderos campeones a nivel nacional e internacional. ¿Y qué han logrado? Bueno, hemos logrado 4 campeonatos nacionales, 2 de ellos consecutivos, uno donde quedamos subcampeón anterior y otros 2 anteriormente. Es decir que en estos campeonatos juveniles que comienzan en Trujillo, nos estamos jugando el pentacampeonato, porque sería la 5ª vez que ganamos los Juegos Juveniles Nacionales. Nos estamos jugando el ganar 3 campeonatos juveniles en fila, y también el ser el estado que bate todos los récords en materia de medallas ganadas en la historia. Nos faltan 23 para alcanzar al Distrito Federal, y seguramente durante el campeonato se hará algún acto especial, porque cuando Carabobo pase de 23 habrá superado entonces el récord de la historia en lo que a medallas se refiere. ¿En qué deportes se destacan más? Mira, nos destacamos en varios de ellos. El levantamiento de pesa, por ejemplo, en natación tenemos al tiburón Sánchez, que ha sido un excelente nadador y que nos representó allá en las Olimpiadas, que llegó de 5º, pero de 5º a nivel internacional. Claro. No estamos hablando sino de 5º a nivel internacional. Nos destacamos en ajedrez, por ejemplo. Tenemos una delegación exitosísima a nivel nacional, en tenis de mesa. En fin, en esgrima, somos realmente una capital de lo que es la esgrima. En fin, tenemos una cantera deportiva en la cual poco a poco estamos logrando que los atletas se sientan que son un ciudadano de primer orden. Por eso es que se destacan, así se les trata en los países industrializados. Y al atleta lo tratamos como el embajador de Carabobo cuando sale a representarnos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El atleta es el que logra precisamente esa hermandad entre los diferentes pueblos, ya sean otros estados u otros países, y de allí que le damos una importancia muy singular. En materia de salud, Marcel, nosotros hemos logrado una revolución de la salud interesantísima. La ciudad hospitalaria Enrique Tejera hoy por hoy es prácticamente una clínica privada. El hospital de niños, tú entras en ese hospital de niños y cualquier persona que haya ido siente que está entrando en una clínica de las más calificadas del país. Igualmente te puedo hablar de nuestro servicio de atención inmediata, que son una cantidad de jóvenes que nos ayudan, médicos y paramédicos, que nos ayudan para poder atender a un paciente cada 3 minutos, y en todo un año atendemos más de 100.000 personas. Y eso es realmente un logro. En materia de autopistas y de vías de comunicación, hemos ido poco a poco mejorando, y hoy en día el que transita por las autopistas de Carabobo se da cuenta de la importancia que tiene la descentralización. Nuestros 2 aeropuertos, el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia es el primer aeropuerto del país en manejo de carga, y es el segundo aeropuerto del país en manejo de pasajeros. Y le presta un servicio a nuestros industriales que le da la posibilidad de competir a nivel internacional,
por lo que es este proceso de globalización que obliga a unir esfuerzos entre un gobierno regional junto con sus fuerzas productivas y del trabajo para poder con esa misma eficiencia poder competir y conseguir nuevos mercados para quienes arriesgan pues su dinero, y para poder conseguir estos mercados la única forma es que exista una verdadera armonía entre lo que es la responsabilidad de un gobierno y lo que es la responsabilidad de los sectores productivos y del trabajo. Lo que es el puerto autónomo de Puerto Cabello, 75% de la carga que entra o sale del país, Marcel, pasa por Puerto Cabello. El que se maneje hoy por hoy con unos criterios realmente de excelencia, unos criterios gerenciales que permiten, no como antes, que tardaban 7 días cuando no se había descentralizado, tardaba un producto determinado embarcado, tardaba 7 días en ser desembarcado. Hoy por hoy tarda exactamente 31 horas y el deseo de nosotros es bajarlo. Y otra cosa bien importante que debo señalar en tu programa es algo de lo cual estamos muy orgullosos los carabobeños, y es que en esa misma filosofía del respeto al ciudadano obliga a nuestros gobernantes, en este caso a mí como gobernador del estado de Carabobo, a ir cada día elevando más lo que es el porcentaje dedicado a la inversión dentro de nuestro presupuesto. Nosotros invertimos el 74% de nuestro presupuesto directamente para necesidades que tiene la población carabobeña, 26% solamente en gasto corriente. Somos el único estado del país que ha logrado disminuir realmente lo que significa la burocracia. Hemos erradicado lo que es el clientelismo porque hemos descubierto algo que... ¿Y tú no temes que esa gente que antes, digamos, que porque estaba en las nóminas de los partidos, ahora van a ser enemigos tuyos y puedan derrotarte en las próximas elecciones? Mira, esto no es nuevo. Esto viene desde que el gobernador Salas Romer arrancó en 1990 todo este proceso. Él comenzó con un 48% de gasto corriente y lo bajó al 32%. Y a mí me ha tocado de este año para el 97 bajarlo del 32% al 26%. Esto significa que la gente que contribuye, que un gobernante continúe, que se le dé continuidad a una obra, porque ese es el verdadero secreto, descentralización y continuidad. Cuando yo le decía a la gente en la campaña que me preguntaban, ¿qué ofreces? Yo decía que ofrecía el cambio más importante que puede ofrecer un gobernante en nuestro país, y es precisamente la continuidad. Y de allí pues que ese 76% contribuye entonces a que tú no te dediques a un número determinado de personas que labora para ti, sino que te dedicas a algo mucho más grande, que sin dejarlos de tomar en cuenta, sino mejorándole sus ingresos a quienes están trabajando para la administración pública, pero en un número menor, te estás dedicando como norte fundamental a llegarle directamente a todo ese pueblo, a los 2 millones de habitantes que tiene el estado de Carabobo, 74% de la inversión dedicada a nuestro pueblo. Esa es la mejor maquinaria que hay. No hay otra, Marcel. La sociedad civil, la revolución de la sociedad civil está en marcha y nadie la puede detener. Al igual de que nadie puede detener lo que es la descentralización, lo que es el que el ciudadano va primero que cualquier otra cosa. Y precisamente esa es la razón por la que, a pesar de todos los retos que tú dijiste comenzando el programa, que nos ha tocado librar, gracias a Dios, la sociedad civil nos ha dado ese respaldo necesario para seguir adelante con este norte en el cual la sociedad civil va primero que cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias, Enrique Fernando. Te deseo muchos éxitos, que les vaya bien en esos juegos deportivos. A ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Los invito el próximo domingo a esta misma hora, donde tendremos otra figura joven, nueva de la política venezolana, Irene Sáez. Hasta entonces. Buenas noches, amigos de RCTV,
y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado a Enrique Fernando Sala Feo, gobernador del estado Carabobo. Desde hace mucho tiempo, 20 años podríamos decir, Venezuela ha venido declinando y una de las causas fundamentales de ese declinar está en la calidad de la dirigencia política y en la calidad de la dirigencia económica también, por supuesto. Para salir de ese marasmo, Venezuela tiene que renovarse políticamente, tiene que abrirle las puertas a una nueva generación de dirigentes que pueda encauzarla por los retos que nos plantean estos tiempos. Un ejemplo de esa nueva dirigencia es Enrique Fernando. Él ha luchado por conseguir un puesto en la política y lo ha conseguido a pesar de muchas dificultades. Entre los retos principales que se dice que tiene planteada Venezuela para el siglo XXI está el de la descentralización. ¿Cómo están enfocando ustedes en Carabobo ese tema? Bueno, Marcel, primero que todo, buenas gracias por este mismo equipo que te estoy hablando. Y, por ejemplo, en el mes de agosto hay algunos puntos que llaman la atención. No sé si saldrá en pantalla, pero fíjate que fueron remitidos en el mes de agosto 534 personas de la Policía del Estado Carabobo detenidos por causas necesariamente que obligaban a mandarlos a la PTJ, y encuentras aquí un 25.28%, es decir, 135 que no aparecen registrados. Es decir, cuando llegan al estacionamiento de la PTJ, los negocian allí y ni siquiera aparecen en el registro que obliga al Ministerio de Justicia a mantenerlo tal cual es. Y a veces he tenido... O sea, agarran a una persona cometiendo un delito, la llevan a la PTJ y en PTJ no entra, sencillamente. No entra, simplemente en el estacionamiento le señalan, mire, en lugar de llenar el expediente, usted bajándose de la mula, pues como se dice en criollo, puede lograr la libertad inmediatamente. Ahora, el director de PTJ es una persona seria y es una persona con una trayectoria. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo, lo que ocurre es que definitivamente en nuestro país hay que comenzar a tomar decisiones del piso de la oficina de él hacia abajo, gracias a un equipo humano que me acompaña, de ir investigando cada vez que se detiene un delincuente y es pasado a la PTJ, ¿qué pasa con ese delincuente? ¿Y qué pasa? Hemos encontrado que el reciclaje de delincuentes en el estado Carabobo y en todo el país es realmente asombroso. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre, Marcel, porque la ley que crea el cuerpo técnico judicial le da unas facultades demasiado elevadas en cuanto a lo que significa la elaboración de los expedientes. Un expediente es prácticamente la hoja sobre la que se va a basar su castigo o su premio, es decir, la libertad. Entonces, teniendo toda esta facultad la PTJ, lo que ha hecho durante un tiempo ha sido que se ha ido tergiversando su razón de ser, y en lugar de ir trabajando por una mayor justicia, buscan negociar con el delincuente. Está hasta tarifado prácticamente el delito que haya cometido cualquier persona que haya cometido una falta, y de allí lo llevan a la calle nuevamente a los 8 días. ¿Tienen pruebas de eso? No solamente pruebas, sino que tenemos estadísticas muy serias que han sido llevadas adelante a través del tiempo, caminos hacia la excelencia, de votar precisamente por aquellos profesores que no representan esa dirigencia que lamentablemente dirigían la universidad con criterios partidistas y no con criterios como debe ser dirigida una universidad. El mismo caso se ha contagiado también en lo que es el Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Allí, por ejemplo, está el doctor Juan Pacha Lituma, que es un independiente, un hombre que jamás en su vida ha militado en ninguna organización política, pero que se atrevió a desafiar lo que significan unas cúpulas que tratan pues de cerrarle el paso, como tú lo decías, no solo a las nuevas generaciones, sino a aquellos ciudadanos que pueden aportar para una comunidad. ¿Y en la policía cómo han hecho? Bueno, en la policía tenemos ahorita una lucha realmente interesante, que a mí me entusiasma muchísimo,
porque veo que estamos trabajando en el camino de los hechos y no de las palabras. En Carabobo yo vengo trabajando muy duro para que se depure como deben ser todos los cuerpos policiales. En el caso que le compete al gobierno de Carabobo, la Policía del Estado Carabobo, yo ya he depurado a 2 comandantes de la policía y al mismo tiempo 160 funcionarios. Pero nos hemos tomado la iniciativa. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa, a arrancar este programa que es tan querido por toda Venezuela. Y buenas noches a Venezuela en esta oportunidad que me das. Marcel, la descentralización en el Estado Carabobo ha sido el logro no solamente de un gobernante, sino el esfuerzo de toda una sociedad civil por incorporarse precisamente a áreas que habían sido tomadas prácticamente por asalto, por, como tú lo decías arrancando el programa, por cúpulas partidistas que no dejaban que respirara nuestra sociedad civil, nuestra comunidad. De allí que primero comenzó con el triunfo del gobernador Enrique Salas Romer, y de allí se han comenzado a generar una cantidad de contagio a través de toda la comunidad carabobeña, hasta el punto de que hasta en la misma Universidad de Carabobo, por ejemplo, la misma universidad ha logrado elegir autoridades que no vienen de ninguna corriente política. Sí, ¿y cómo lograron eso? Bueno, lo bueno se contagia, igual como lo malo se contagia, lo bueno también se contagia. Y de allí lo que ha ocurrido es que la Universidad de Carabobo ha venido tratando cada día más y más de buscar caminos